El Estado de Derecho. A finales del siglo XVIII surgió este modelo de Estado como una reacción frente a los abusos cometidos por las monarquías del Estado absoluto. Se consolidó a lo largo del siglo XIX y desde entonces permanece vigente hasta nuestros días. García Ricci nos dice que el Estado de Derecho es el Estado sometido al derecho, es decir, el Estado cuyo poder y actividad vienen regulados y controlados por la ley. El Estado de Derecho consiste así fundamentalmente en el imperio de la ley, es decir, el derecho y ley entendidos en este contexto como expresión de la voluntad general. El término imperio de la ley se encuentra íntimamente ligado con la democracia, pues para que haya Estado de Derecho se requiere forzosamente que la ley sea el producto de la representación popular, por lo que se excluye el derecho creado por una sola voluntad individual, como sucede en el caso de las dictaduras. Con respecto al caso que analizamos, se trata de la solicitud de suspensión por 120 días del congresista Freddy Díaz Mónago por la denuncia de violación sexual. Aquí el Estado de Derecho se ve representado por medio de la votación democrática de los miembros de la Comisión Ética del Congreso que analizaron el caso de Díaz Mónago. Para que dicha denuncia se llevara a cabo y las posibles soluciones se debatieran en la Comisión Ética, esta tuvo que ser analizada en una primera instancia en base a la ley de nuestra Constitución, y para que se llegara a un consenso, se hizo presente la democracia en todos los participantes. Por lo que, como conclusión, para que un Estado de Derecho regulado en base a la ley sea justo y funcional para nuestra sociedad, este debe ser acompañado por la democracia, pues está brindando no solo una solución, sino una oportunidad para todos los participantes de debatir un punto de vista y crear un ambiente igualitario y libre para la expresión de su voluntad general. Buenas tardes, mi nombre es Sara Yaranga y el día de hoy les voy a hablar sobre la sanción al congresista Freddy Ronald Díaz Mónago y cómo se relaciona con los derechos y deberes ciudadanos. El ciudadano, según Sabater, nos menciona que es el sujeto de la responsabilidad y libertad política que implica su ejercicio. Además, nos menciona que existen dos tipos de ciudadanos, tanto el activo como el pasivo. El activo es quien participa en la política, la colaboración y toma de decisiones, en cambio el pasivo es quien no se involucra en la vida política. También nos menciona que la ciudadanía exige un espacio público de preocupaciones y debate y es el Estado de Derecho el cual busca la igualdad del ciudadano tanto en deberes como en las responsabilidades. Antes de poder decir en qué se relaciona el caso con el tema, tenemos que saber que todos tenemos derechos, sin restricciones y en igualdad, los cuales son garantizados en nuestra Constitución Política del Perú. También los derechos deben ser respetados sin distinción de sexo, de edad, cultura, religión, condición social y discapacidad, entre otros. También sabemos que todos tenemos deberes, los cuales van a permitir respetar nuestros derechos y los derechos de los demás, y los que nos obligan a cumplir las leyes que se nos mandan. Ahora, ¿cómo relacionamos el caso con los derechos y deberes del ciudadano? En primer lugar, se infringieron 3 artículos de la Constitución Política del Perú, como el artículo 2, inciso 1, el cual nos menciona que la víctima tiene el derecho a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. En este caso, el congresista no respeta la Constitución y las leyes, ya que infringe la integridad de su trabajadora. En segundo lugar, tenemos el artículo 2, inciso 7, lo que nos menciona que la víctima tiene el derecho al honor y a la buena reputación. Sin embargo, el congresista denunciado mancilla su honor y su imagen, ya que los hechos que él realizó fueron de público conocimiento. Y en tercer lugar, se infringe el artículo 2, inciso 15, que nos menciona que los ciudadanos tienen el derecho de trabajar libremente. Sin embargo, Freddy Ronald Díaz Mónago no respeta este derecho porque abusa de su condición de jefe contra su trabajadora. Cuando hablamos también de derechos y deberes, debemos saber que el Congreso de la República también tiene un código de ética parlamentaria, el cual también obliga a los congresistas como trabajadores públicos y ciudadanos a respetar las normas éticas del Congreso, tanto los deberes y los derechos. En este caso también se infringen 2. El artículo 1, que nos menciona que el congresista debe dar el ejemplo de vocación de servicio al país y su compromiso con los valores que inspiran al Estado de Derecho. Y en segundo lugar, el artículo 6, que nos dice que el congresista tiene el deber como ciudadano de respetar el derecho a una vida de respeto y libre de violencia. En este caso, el congresista también estaría infringiendo con ambos artículos, ya que él, a pesar de haber sido elegido para poder representar al pueblo, él no respeta su labor y además atenta contra la libertad de su trabajadora. Gracias. Buenas tardes, profesora. Yo soy Fernanda Guerrero y me toca a mí exponer a partir de la sanción del congresista Freddy Díaz Mónago el pluralismo. Primero que nada, queremos resaltar el libro de Ética de la Sociedad Civil de Adela Cortina, que nos resalta que el pluralismo tiene como opuesto al monismo y al politeísmo, siendo que el pluralismo tiene como opuesto al monismo, que es cuando se rige únicamente de solo una forma de justicia moral, más dictatorial que de otra forma, y el politeísmo viene siendo que son varias formas o varias corrientes de pensamiento, pero que al final no tienen ningún fin común.
También se puede decir que no se pueden respetar todas las opiniones de la misma manera, ya que hay veces en las que las opiniones no respetan los derechos humanos o no son moralmente justificadas, entonces no se puede impartir ni se pueden respetar. También busca la felicidad a partir de la justicia y el pluralismo. Esto se dictará más adelante. Para conectar con el caso de Freddy Díaz Mónago, se debe primero partir de qué es el pluralismo. El pluralismo se basa en 4 cosas, que es primero la tolerancia, y esta es en respetar de forma coherente los pensamientos del otro. No todo tiene como fin una construcción moral positiva, hay que tenerlo en cuenta, como la vez pasada que dijimos que se respetan, que no todas las opiniones se pueden respetar. También está que el pluralismo puede ser de varias formas, como político, ético y en este caso moral, que significa un conjunto de ideales proyectados con un fin común, que es la felicidad, que en este caso se puede lograr respetando los mínimos éticos condicionados por la democracia. También tiene 2 facetas, que son la justicia y la anteriormente dicha felicidad, siendo que la primera son exigencias necesarias para cumplirse y la segunda son solo preferenciales, en donde puedes elegir cumplirlas o no. Finalmente está que no es una casualidad. Se puede decir que no se puede valer únicamente de coincidencias. Surge de una voluntad colectiva de las personas que desean un bienestar común o personal, pero que no daña al otro. Ahora, relacionándolo al caso, podemos concluir que el congresista no puso en práctica el pluralismo, más bien todo lo contrario, priorizó únicamente sus necesidades y finalidades, perjudicando así a 3 tipos de estratos, que el principal sería el de MPJR, que es la principal violentada y fue a la quien se le violó los derechos fundamentales, siendo que a partir de lo de Adela Cortina no cumplió con los mínimos éticos, que serían en este caso los derechos. También está el Estado, que al generarse una mala imagen de su persona, también generó una de sus compañeros de trabajo, y es así como tampoco respetó sus formas de pensar. Y finalmente está la población, en la que se evidencia su mala elección a partir de la que finalmente fue elegido. Gracias. Mi nombre es Fabiana Loaiza y yo voy a hablar acerca del respeto a las leyes. ¿Qué son las leyes? Las leyes son normas establecidas por las autoridades superiores donde se prohíbe u obliga algo en armonía con la ética. Su incumplimiento siempre tiene una sanción. ¿Para qué existen las leyes? Para respetar y hacer respetar las normas que rigen nuestras vidas en la sociedad. Organizan las actividades y regulan el comportamiento de las personas y las situaciones por las que éstas suelen pasar. Determina el funcionamiento de las instituciones y los poderes del Estado. En el caso elegido por mi grupo, ¿se respetan las leyes? La respuesta es no. Hay algunas leyes que no se respetan, tales como la ley número 30364. Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Y el artículo 170 del Código Penal. Gracias. Soy Ivana Carnica Baranca, el tema es respeto y diálogo. No hubo un respeto hacia la persona en este caso, ya que el señor Ronald Díaz hubo un dominio hacia la víctima, ya que decir sí, hubo un consentimiento, pero no verdaderamente, ya que fue obligado. En el hipotético caso de que hubiese respetado a la persona, él hubiese mantenido bueno, sí mantiene el trabajo, pero no hubiese tenido un daño a su imagen ni al Parlamento. Por otro lado, la gravedad no hubiese tenido traumas y hubiese tenido un trabajo estable, o seguir teniendo un trabajo estable. Según el concepto de Luca, del concepto solidaridad, es realizar una acción sin recibir nada a cambio. En el caso del señor Ronald Díaz no existe una acción solidaria con la víctima, ya que no pensó en los daños o traumas que podría sufrir la gravedad. Gracias, esa es la exposición del poco.